La jungla despierta mucho antes de que el sol logre atravesar por completo su denso techo verde. En la penumbra húmeda de la madrugada, el aire ya está cargado de vida. No hay silencio real, sino una sinfonía constante que parece no haber comenzado nunca ni tener intención de terminar. Todo está en movimiento, aunque a simple vista parezca inmóvil. Las hojas más altas se mecen con una paciencia antigua, mientras en los niveles más bajos cada sombra puede esconder un mundo entero de actividad invisible. La vida aquí no se organiza en calma, sino en una tensión continua entre el equilibrio y el cambio. En lo más profundo de la jungla, donde el suelo apenas recibe fragmentos de luz y la humedad se adhiere a cada superficie como una segunda naturaleza, la vida comienza a revelarse a un ritmo distinto. Entre raíces entrelazadas y hojas en descomposición, uno de los primeros signos de presencia silenciosa es el movimiento casi imperceptible de las sombras que habitan el nivel más bajo del mundo. Entre ellas, destacan las tarántulas, figuras que no necesitan prisa para dominar su entorno. Su existencia está ligada al pulso lento de la tierra, a la paciencia absoluta de quien no persigue, sino que espera. En este espacio donde todo es cercano al suelo, cada vibración cuenta, cada mínimo cambio en el aire puede significar alimento, amenaza o simple curiosidad del entorno. La jungla, en su constante respiración húmeda, ofrece a estas criaturas un escenario perfecto: escondites naturales entre troncos caídos, túneles improvisados bajo la tierra blanda, grietas donde la oscuridad es total incluso a mediodía. Allí, el tiempo parece comportarse de otra forma. No hay urgencia, solo continuidad. Sus patas no son simples medios de desplazamiento, sino herramientas de percepción extraordinariamente sensibles. Cada contacto con el suelo les transmite información: el peso de un paso lejano, el deslizamiento de algo pequeño entre la hojarasca, el temblor sutil causado por un movimiento cercano. No necesitan ver para entender lo que ocurre a su alrededor. Sienten el entorno antes de que éste se revele. Cuando una vibración recorre la tierra, no llega como un sonido ni como una imagen, sino como una especie de lenguaje físico. La intensidad, la dirección y la frecuencia de ese pulso les permiten interpretar si se trata de una posible presa, de un rival o de una amenaza mayor. En ese intercambio constante con el suelo, la jungla deja de ser solo un espacio y se convierte en un sistema de mensajes continuos. Mientras el resto de la jungla depende de la luz, el sonido o el movimiento visible, las tarántulas habitan un nivel más profundo de percepción. Un mundo donde la vida no solo se ve o se oye, sino que se siente directamente a través de la tierra que la sostiene. La jungla es un mundo que parece construido en capas infinitas, donde cada nivel sostiene al siguiente sin que exista un verdadero punto de descanso. Todo está dominado por la humedad constante, una presencia invisible que impregna el aire y hace que cada superficie tenga un tacto distinto, como si el entorno estuviera siempre ligeramente vivo incluso cuando no hay movimiento evidente. La luz apenas logra imponerse. Cuando desciende, lo hace de forma fragmentada,
filtrándose a través de una estructura vegetal tan densa que el día nunca llega a ser completo dentro de ella. En su lugar, se crean sombras múltiples, superpuestas, que cambian lentamente a lo largo de las horas y transforman el espacio en algo casi fluido. El suelo es un archivo en transformación continua. Está compuesto por capas acumuladas de hojas, madera, polvo orgánico y restos de ciclos anteriores que nunca terminan de desaparecer del todo. En lugar de ser una base firme, es una superficie en constante cambio, donde la descomposición y la formación de nuevas capas ocurren al mismo tiempo, sin interrupción. El aire tiene peso propio. No es simplemente algo que se respira, sino algo que se siente alrededor del cuerpo, denso y cálido, con una textura casi tangible. Se mueve lentamente entre los huecos del entorno, atravesando la vegetación y llevando consigo trazas de todo lo que ocurre en el espacio, aunque nada se perciba de forma directa. Los sonidos no destacan como eventos individuales, sino como una atmósfera continua. El roce del aire con las superficies, las gotas que caen de la vegetación, el crujido leve de los materiales orgánicos al asentarse, todo se mezcla en una especie de fondo constante que define el ritmo del lugar. La jungla, en su conjunto, no es un escenario fijo. Es un sistema en transformación permanente, donde nada permanece exactamente igual de un momento a otro. Entre raíces enredadas, hojas húmedas y troncos caídos que se deshacen lentamente con el tiempo, hay formas que no necesitan ruido ni presencia evidente para imponerse. Las serpientes aparecen como parte de esa continuidad silenciosa del entorno. No irrumpen y no anuncian su llegada. Simplemente están, como si hubieran sido siempre una extensión natural del terreno. Su movimiento no rompe el paisaje, lo atraviesa con una fluidez casi líquida, deslizándose entre espacios demasiado estrechos para otras formas de desplazamiento. El calor del ambiente se convierte en una ventaja discreta para ellas, permitiéndoles integrarse en la textura misma de la jungla. No dependen de la prisa ni del esfuerzo visible. Su existencia se basa en la precisión, en la espera y en la capacidad de ocupar el instante exacto en el que el entorno les es favorable. En la jungla, el cuerpo no siempre es el que manda, a veces es el entorno el que dicta el ritmo. En ese equilibrio constante de calor, humedad y sombra, las serpientes existen como formas que parecen hechas a la medida del propio paisaje. Al ser reptiles, su temperatura no se mantiene de forma interna y constante. Son de sangre fría, lo que significa que su cuerpo responde directamente a lo que ocurre a su alrededor. El calor del suelo, la sombra de la vegetación o la luz que se filtra entre las copas de los árboles no son solo condiciones del ambiente, sino fuerzas que determinan su actividad, su descanso y su movimiento. En los momentos más cálidos, su energía se activa. Cuando el entorno se enfría o se oculta, su ritmo disminuye, como si la jungla ajustara su respiración a través de ellas. El movimiento es otra de sus adaptaciones más refinadas. No tienen patas, pero eso no las limita. Al contrario, les permite una forma de desplazamiento única, profundamente integrada con el terreno.
Sus músculos trabajan en ondas coordinadas que recorren todo el cuerpo, empujándolas hacia adelante con una precisión continua. A esto se suman sus escamas ventrales, que no son simples cubiertas, sino estructuras funcionales que se agarran al suelo con cada contacto, generando tracción incluso sobre superficies irregulares, húmedas o cubiertas de hojas. El resultado es un avance silencioso, casi sin interrupciones, donde el cuerpo entero se convierte en una línea en movimiento. No hay saltos ni pasos marcados. Todo es fluido, como si la propia tierra las guiara o respondiera a su paso. En la jungla, donde cada superficie es inestable y cambiante, esta forma de desplazarse no solo es eficiente, sino profundamente armoniosa con el entorno. Su existencia no se entiende como algo separado del paisaje, sino como una extensión de él. El calor las activa, el terreno las impulsa, y su propio cuerpo traduce esas condiciones en movimiento continuo, sin esfuerzo visible, sin ruptura con el mundo que las rodea. A primera vista, la jungla parece un lugar donde todo debería ser fértil sin límites. La vegetación es densa, constante, casi abrumadora. Todo crece, se expande, se entrelaza. Sin embargo, bajo esa capa exuberante, el suelo cuenta una historia muy distinta. La tierra, lejos de ser rica, es sorprendentemente pobre en nutrientes. No porque falte materia, sino porque nada permanece en ella el tiempo suficiente. Cada hoja que cae, cada rama que se desprende, y cada resto que toca el suelo inicia un proceso inmediato de descomposición. La humedad, el calor y la acción constante de microorganismos aceleran este ciclo hasta el punto de que los nutrientes liberados no se acumulan, se absorben casi al instante. Es un sistema de tránsito, no de almacenamiento. Los nutrientes no viven en el suelo, sino que pasan a través de él. Son capturados rápidamente por las raíces superficiales, que se extienden en capas poco profundas, diseñadas no para excavar, sino para interceptar ese flujo constante antes de que desaparezca. Así, el suelo se convierte en una especie de puente efímero. Lo que cae se transforma, lo que se transforma se reutiliza, y lo que se reutiliza vuelve a crecer. No hay reserva, solo circulación. Es un equilibrio delicado donde la abundancia visible depende, paradójicamente, de una base que nunca retiene demasiado. En ese contraste reside una de las características más fascinantes de la jungla, un mundo que parece desbordante desde arriba, pero que en su fundamento funciona con una economía precisa, casi inmediata, donde nada se guarda y todo se utiliza en el momento exacto en que aparece. Así, la jungla no se construye sobre reservas, sino sobre un flujo constante que nunca se detiene, un equilibrio dinámico donde la escasez del suelo no limita la vida, sino que la obliga a mantenerse siempre en movimiento. En lo alto de la jungla, donde la luz finalmente logra abrirse paso entre las capas densas de vegetación, el espacio cambia por completo. Es en este nivel elevado donde aparece una silueta inconfundible, una presencia que no pasa desapercibida. El cálao se mueve entre las copas como si formara parte de la arquitectura del bosque.
Su figura, marcada por un pico prominente y una estructura sólida, contrasta con la ligereza del entorno. No es un habitante oculto. Su presencia se anuncia tanto por su forma como por el sonido profundo de su desplazamiento entre las ramas. Desde esa altura, su mundo es distinto. No depende del suelo ni de las sombras densas, sino de los espacios abiertos que se forman entre las copas. Allí, cada movimiento tiene amplitud, cada desplazamiento cubre distancias mayores, y el ritmo se vuelve más amplio, más visible. Existen alrededor de 60 especies de calaos, cada una adaptada a distintos rincones de los bosques tropicales y regiones cercanas. No se presentan todas de la misma manera. Algunas son más grandes, otras más discretas. Algunas dominan las alturas abiertas, mientras otras prefieren moverse entre ramas más densas. Pero todas comparten esa silueta característica que las conecta, como si fueran variaciones de un mismo diseño moldeado por el tiempo. En la jungla, esta diversidad no se percibe como un número, sino como una sucesión de presencias que cambian sutilmente según el lugar. Un mismo paisaje puede albergar más de una especie, cada una ocupando su propio espacio dentro de ese nivel elevado donde la luz y el aire circulan con mayor libertad. Los frutos son su recurso principal. Los localiza entre el follaje y los toma con precisión usando su gran pico, manipulándolos con una destreza que contrasta con su apariencia robusta. Muchas veces los lanza ligeramente al aire antes de ingerirlos, en un gesto rápido y exacto que forma parte de su rutina diaria. Así, se mueve de árbol en árbol, siguiendo los ciclos de maduración que cambian con el tiempo, como si leyera un mapa invisible marcado por la propia jungla. Sin embargo, su dieta no se limita únicamente a lo que crece. En menor medida, también incorpora pequeños animales que encuentra en su entorno. No es una caza constante ni su principal objetivo, pero forma parte de un equilibrio oportunista. Aquello que aparece en el momento adecuado puede convertirse en alimento. Este complemento añade variedad a su dieta y le permite adaptarse a lo que el entorno ofrece en cada instante. Su alimentación refleja el ritmo de las alturas del bosque, abundante cuando los frutos son numerosos, más diversa cuando las condiciones cambian. No responde a una sola fuente, sino a la combinación de recursos que la jungla pone a su alcance, siempre en ese nivel donde la luz y la vida vegetal definen el pulso del día. Al final, la jungla permanece como un sistema que no necesita explicación externa para sostenerse. No es un lugar que simplemente existe, sino uno que se construye a cada instante desde dentro, como si cada elemento supiera exactamente cuándo transformarse, cuándo ceder y cuándo persistir. No hay líneas definidas ni estructuras permanentes. Todo está sujeto a una transición continua donde lo sólido se vuelve frágil y lo frágil, con el tiempo, vuelve a consolidarse. Si te ha gustado este viaje por la jungla, suscríbete y acompáñame en los próximos relatos. Cada historia es una nueva forma de descubrir lo que normalmente pasa desapercibido.